Entonces, en estadística, cuando usamos herramientas para tomar datos, esas herramientas tienen que ser válidas y tienen que ser confiables. Estos son dos conceptos sumamente importantes que ustedes tienen que manejar para el proyecto, pero de aquí en adelante, cada vez que hagan un cuestionario, cada vez que tengan que tomar mediciones de lo que sea, es importante que lo tengan presente. Voy a poner primero un ejemplo como muy obvio y después vamos a ver qué se haría en caso de un cuestionario. Una herramienta es válida cuando mide lo que se supone que tiene que medir. Digamos, cuando se puede usar para medir eso que se supone que estamos midiendo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir lo que pesa un producto, la herramienta válida sería usar una romana o una pesa, porque esa es la herramienta que ya existe para medir peso. Esa es la que vamos a usar. Entonces, no sería válido pensar que yo puedo medir el peso de un producto pues con una cinta métrica, no tiene sentido. Entonces, válido es que el instrumento sirva para medir lo que se supone que vamos a medir. Luego está el hecho de que sea confiable. Confiable es que sea capaz de medir correctamente o que mida bien. Entonces, si seguimos con el ejemplo del peso de este producto, la romana es la herramienta válida y sería confiable si está bien calibrada. Pero, por ejemplo, si yo la enciendo y desde el momento en que la enciendo sin ponerle nada encima, ya la romana marca 100 gramos, entonces no es confiable, porque a todo lo que yo le ponga a la romana le va a meter 100 gramos más. Entonces, una romana que no está calibrada no es confiable. Igual, si yo uso una cinta métrica para medir una distancia, es válido, pero si a la cinta métrica le falta una parte al inicio, ya no es confiable porque todo lo que mida le va a faltar esa primera parte de la cinta que tal vez se me rompió. Entonces, es muy obvio entender que es válido y confiable cuando estamos hablando de algo que medimos con un instrumento que ya conocemos, como una romana o como una cinta métrica. Pero cuando lo que vamos a hacer es medir opiniones de personas y trabajamos normalmente con cuestionarios y nosotros tenemos que inventarnos el cuestionario, tenemos que inventarnos un cuestionario que sea válido y que sea confiable. Entonces, aquí es donde viene el cuidado que hay que tener con la forma en la que redactamos, con las palabras que escogemos y demás. Entonces, recomendaciones generales para un cuestionario. Primero, no usen palabras que una persona pueda interpretar de una manera y otra persona la pueda interpretar de otra forma diferente. Para poner un ejemplo, si hablamos del servicio en un restaurante, si yo le pregunto a una persona en un cuestionario qué le pareció el servicio del restaurante y les pido que califiquen el servicio con una estrellita, 2 estrellitas o hasta 5 estrellitas, para algunas personas el servicio va a ser el trato que les dio el camarero y eso es lo que van a calificar con las estrellitas. Para otra persona el servicio se va a referir a la forma en la que se sirvieron los alimentos, si venían a la temperatura correcta o no, si la presentación era adecuada o no. Y siempre hay alguien que cuando pone en servicio va a poner o a calificar lo que pensó del servicio sanitario del restaurante. Entonces, cuando hay una palabra así, que es muy ambigua, no la usen, porque el cuestionario no es el momento de poner palabras que suenen interesantes. El cuestionario tiene que servir para que sea muy claro lo que yo estoy preguntando. Si a mí lo que me interesa saber es si el camarero fue atento con el cliente, la pregunta en el cuestionario debería decir eso. Debería pedirle a la persona que califique qué tan atento fue el camarero con usted. Y ahí las personas marcan 1 estrellita, 2 estrellitas, etcétera. Entonces hay que ser muy concreto con las palabras que usemos. Esa es la primera recomendación. Lo siguiente con los cuestionarios que hay que tener en cuenta es que en la medida de lo posible deberíamos agrupar las preguntas parecidas unas después de las otras o las preguntas que se refieren al mismo tema uno después de otro. Porque entonces, si yo le pregunto a una persona qué pensó de la atención del camarero y esa es la primera pregunta, la siguiente pregunta debería ir por la misma línea. ¿Qué pensó entonces de la atención del cajero? Y después, ¿qué le pareció si le pareció que los camareros pudieron responder a todas sus preguntas o no? Entonces, son varias preguntas asociadas a la forma en la que el camarero se desempeñó. Cuando ya voy a pasar a instalaciones físicas, entonces
van preguntas aparte. ¿Qué le parecieron las instalaciones del restaurante? ¿Su mesa estaba limpia, sí o no? ¿El servicio sanitario estaba limpio, sí o no? Entonces agrupo las preguntas referentes a las instalaciones para que la persona que está respondiendo vaya como en una sola línea de pensamiento por cada grupo de preguntas y que no tenga que andar saltando de unas ideas a otras. Eso es lo siguiente. Después de eso, cosas importantes para el cuestionario sería que no sea demasiado largo. Si el cuestionario ya tiene 20 preguntas, pues ya las últimas yo las voy a responder con lo que sea, nada más para terminar y para irme. Entonces vamos a tratar de que nuestros cuestionarios no tengan más de 10 preguntas. 10 preguntas va a ser el límite, porque 10 preguntas se responden más o menos como en 5 minutos y ese es un espacio de atención que tenemos bastante adecuado. A menos que vayan a trabajar con preguntas que son solo de sí o no. En ese caso se pueden poner unas poquitas más, porque de responder sí o no es bastante sencillo, pero si son preguntas de marcar muy de acuerdo o en desacuerdo, de marcar estrellas o de respuestas en ensayito completo, 10 preguntas es suficiente. Y ahora sí, la redacción de las preguntas. ¿Cómo hacemos para que la redacción sea válida y confiable? Entonces, dijimos que un instrumento es válido si mide lo que debería medir. En las preguntas, si yo lo que quiero saber como encuestador para inventar algo, yo quiero entrevistarlos a ustedes, porque yo quiero saber si ustedes conocen el reglamento que tenemos en la U para reponer exámenes ahora en virtualidad. Entonces, yo podría hacer el cuestionario y poner esta pregunta. ¿Conocen el reglamento de reposición de exámenes? Sus respuestas podrían ser sí o no. Sin embargo, esa pregunta no es válida. ¿Por qué? Porque hay personas que podrían decirme que sí y me están mintiendo, no se lo saben o no lo conocen. Entonces no hay nada, perdón, esa pregunta no sería confiable más bien, porque hay personas que podrían decir que sí cuando realmente no lo conocen. Entonces yo no me puedo asegurar de que de verdad me están dando las respuestas verdaderas. Eso es como poner aquello que yo iba a pesar en una balanza que está descalibrada. Yo no sé si el peso que me está enseñando es el verdadero o no. Entonces, si yo hago esa pregunta, ¿conoce usted el reglamento de exámenes, sí o no? Como las personas podrían decir que sí, aunque no sea verdad, me están llegando respuestas falsas o podrían decir que no cuando sí lo conocen, pero es que no se lo saben con ese nombre. Entonces me llegan respuestas falsas. Eso hace que la pregunta no sea confiable. Una pregunta que no es válida sería si yo quiero saber si ustedes conocen este reglamento y les pregunto si les entregaron el reglamento de reposición de exámenes y me responden que sí o que no, pero el hecho que se los hayan entregado no implica que lo leyeron y lo conocen. Entonces, con saber si les entregaron el reglamento, o con preguntar, perdón, si les entregaron el reglamento, no estoy haciendo una pregunta válida porque no les estoy preguntando lo que realmente quiero medir. A mí no me interesa si se lo dieron o no, a mí me interesa si ustedes lo interiorizaron, si lo conocen. Entonces yo debería preguntar si lo conocen. Ahora, ¿cómo hago para solucionar el problema? Si pregunto si lo conocen, pero me mienten, entonces no es válido. Si pregunto otra cosa, entonces, perdón, no es confiable. Y si pregunto otra cosa, ni siquiera es válido. Entonces, aquí es donde hay que tener mucho cuidado con la forma en la que nosotros vamos a redactar las preguntas y con las opciones que le vamos a dar a las personas para responder. Si yo de verdad quiero saber si ustedes conocen ese reglamento, con solo preguntarles si lo conocen sí o no, no me alcanza. Yo tengo que forzarlos a demostrar que lo conocen o no. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Yo podría decirles, de las siguientes afirmaciones referentes al reglamento de reposición de exámenes, díganme cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Y les pongo, el reglamento indica que hay 8 días para justificar una ausencia o un examen. El reglamento indica que le tienen que mandar al profesor por correo la justificación. El reglamento indica que hay que copiar en el correo de justificación siempre al director de carrera. Y si ustedes ahí tienen que ir marcando cuáles son verdaderas y falsas, ya no es tan fácil decir que sí lo conocen y ya. Tienen que demostrar que lo están conociendo. Entonces, ese tipo de detalles hay que tenerlos con mucho cuidado cuando ustedes hacen sus cuestionarios. Eso para que lo vayan pensando desde ahora, porque ojo que les dije que ya 10 preguntas son demasiadas. Entonces, tienen que escoger 10 preguntas muy puntuales, que sean bien confiables, que sean válidas, para que ustedes obtengan la información necesaria para responder la pregunta que van a plantear como problema.
Entonces, así es como nosotros revisamos confiabilidad y como revisamos validez en los instrumentos de medición o de recolección de información. Si es un cuestionario, asegurándome de que yo pregunte lo que me interesa preguntar y no otra cosa por error, y asegurándome de que las personas tengan que entregar información verdadera y que sea muy, muy difícil que me logren mentir. Esa es la forma de hacer un cuestionario que es válido y que es confiable. ¿Algo de lo que dije no se entendió o lo pasé muy rápido? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay dudas aquí, chicos? Todo claro. Ok, entonces, si van pensando en posibles temas de proyecto, vayan pensando también cómo obtendrían la información válida y confiable para responder esos temas de proyecto. Esa sería la parte de confiabilidad y validez. Más adelante vamos a ver en más detalle o les voy a dejar en más detalle ejemplos de herramientas para que ustedes las puedan ver y decir, mira, este cuestionario es válido por esto, es confiable por esto o no es válido, no es confiable por estas razones. Y van a ver también otras herramientas diferentes al cuestionario. El cuestionario no es la única forma de obtener información. A veces se pueden trabajar con entrevistas, porque dependiendo de lo que a mí me interesa, tal vez yo necesito un poquito más de tiempo y de interacción con los participantes para obtener esa información. O a veces se puede trabajar con listas de chequeo, donde yo por observación veo qué está haciendo la gente o qué están haciendo los objetos que me interesan y voy marcando si cumple o no cumple con algo o los voy pesando y voy anotando el peso de cada objeto. Entonces hay diferentes formas de recopilar información que no solamente es el cuestionario, pero el cuestionario es una que he visto que usan mucho en este proyecto, entonces por eso quiero dejárselos ahí para que lo tengan en mente. Y otro tema importante del proyecto, para este me voy a ir a una de las presentaciones que teníamos. Bueno, las voy a compartir para que ustedes también la vean. Ahí estoy compartiendo. Voy a cerrar la cámara porque a veces con la cámara abierta no sé si estoy tapando alguna parte de la pantalla. Entonces, otra información importante que ustedes tienen que tener clara para el proyecto es esta que viene aquí. Vean, esto siempre lo fallan en los avances de proyecto y a veces en el proyecto final y a veces incluso en la exposición. Estos tres conceptos no los pueden confundir. Yo sé que cuando uno habla de unidad estadística, si están llevando física o llevaron física en el cole o así, unidades les recuerdan a metros, gramos y van por ese lado. Pero en estadística eso no es una unidad. En estadística, la unidad estadística es cada individuo que me interesa. Entonces, cuando ustedes planteen su problema de proyecto, tienen que ir pensando cuál es la población que les interesa o cuál es cada una de esas unidades estadísticas, porque al final el grupo de todas las unidades estadísticas es la población. Pero tienen que pensarlo muy bien, porque se supone que van a tomar una muestra, o sea, un subgrupo de esa población, y que esa muestra va a enseñarles un poquito de todo lo que hay en la población. ¿Qué significa eso para efectos prácticos? Si ustedes dicen que les interesan los estudiantes de la Universidad Americana, y esa es toda la definición de población que hacen, los estudiantes de la Universidad Americana están en 3 sedes diferentes. Están en grado, están en posgrado, están en técnico y están en cursos libres. Entonces tendrían que ver cómo en su muestra agarran un poquito de todo eso para que la muestra sea representativa. Y entonces se vuelve sumamente complicado. Por eso es que hay que tener cuidado con la forma en la que definen la población. Una persona, o más bien un grupo de ustedes que diga que la población son todos los estudiantes de la Universidad Americana, va a tener que ver cómo consigue información de todas las sedes y de todas las carreras y de todos los niveles, etcétera. En cambio, si otro grupo dice que la población que les interesa son solamente los estudiantes de ingeniería en sistemas que están activos en San Pedro, ya la población es mucho más pequeña. Igual tienen que buscar a los que están activos en San Pedro empezando carrera y terminando carrera y los que vienen o van a clases en la mañana y van a clases en la noche, pero es una población mucho más pequeña, ya no hay que ir a pasear por todas las sedes, ya no hay que ir a buscar gente de otras carreras, etcétera. Entonces, tienen que definir muy bien la población.
Ahora, si la población la restringen demasiado, pues entonces tal vez ya no les alcance para encontrar los 40 que les interesan. Por ejemplo, si alguno dice que los que van, que la población que les interesa son los estudiantes que están llevando probabilidad estadística en el grupo 2 de San Pedro, pues son ustedes y apenas son 28. Entonces ya no salieron los 40 que les interesaban. Entonces tampoco pueden escoger una población tan pequeña que no les permita observar suficiente gente. Entonces, esta parte es muy importante, que ustedes tengan claro que en la unidad de estadística, si van a ver estudiantes, es cada uno de los estudiantes, si van a ver objetos, es cada uno de esos objetos, la población, todos los estudiantes que existen o todos los objetos que existen en el grupo que ustedes acoten y la muestra, el conjunto que van a ver, a los que van a entrevistar. Esto es muy importante para el proyecto, como les digo, porque de eso depende que no, pues que no tengan un grupo tan grande o tan pequeño que no les permita trabajar. Y otro tema muy importante es que piensen cuáles son las variables que quieren medir, porque de las variables van a depender las preguntas que hagan. Entonces, si en mi encuesta, la que les voy a hacer a ustedes sobre el procedimiento de reposición de exámenes, si en mi encuesta una de las cosas que me interesa saber es de qué carrera vienen, la carrera que estudian es una variable. Entonces, obviamente, si eso me interesa, va a ser una pregunta dentro del cuestionario. En algún lado va a decir, indique qué carrera estudia. Y luego, aquella pregunta grandísima donde iban a marcar como falso y verdadero las afirmaciones de que el reglamento dice esto y el reglamento dice lo otro, y ustedes me van a decir si es verdad o no, esa variable ya no es tan sencilla como edad o peso, sexo, que son los ejemplos que vienen aquí, pero a esa variable necesitan ponerle un nombre, porque yo les voy a pedir que me digan los nombres de cada variable. Entonces esa variable podría llamarse conocimiento sobre los puntos básicos del sobre los puntos básicos del reglamento. Entonces, es una sola variable, es el conocimiento que tienen sobre los puntos básicos del reglamento y está dividida en varias preguntas, o más bien la voy a obtener a través de varias preguntas de falso y verdadero. Entonces, eso también es importante que lo vayan pensando. ¿Cuáles son las variables que quieren medir? Porque de eso dependerá las preguntas, o si lo hacen al revés y deciden que van a definir cuáles son las preguntas válidas y confiables que les interesa, pues igual que las puedan asociar a una variable concreta y que le puedan poner nombre a esa variable. Esos son como, digamos que aquí estamos viendo cómo usamos la información que ya vieron y la van a ir pegando con el proyecto, que es la parte más grande de su evaluación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, chicos, con esto que voy hablando, o si hay algo que dije muy rápido y que ocupan que repita. ¿Vamos bien todavía? Ok, entonces, si hasta aquí vamos bien, voy a dejar de compartir. Estos son como los detalles más importantes para lo que tienen que ir planeando para la otra semana, pensando en el problema que quieren estudiar, pensando en dónde está la gente que les puede responder o los objetos que les pueden responder a la pregunta problema y pensando en cómo van a obtener esa información, si con una balanza, si con un metro, si con un cuestionario y qué preguntas en el cuestionario tendrían que poner. Entonces, con eso tenemos la parte básica de proyecto y de los conceptos básicos de estadística que ya ustedes vieron. Hasta aquí vamos bien, entonces, si no hay dudas, chicos, lo que les voy a pedir ahora que hagan es lo siguiente. En el aula virtual, si la tienen abierta por ahí, recárguenla porque estoy apenas mostrando algo que está oculto. Pero en el aula virtual, después de la lección de tema de proyecto, viene una práctica. Si ustedes entran aquí, la práctica se va a ver más o menos así. Voy a abrir la mía. No todos tienen las preguntas en el mismo orden o las mismas preguntas, tal vez vienen aleatorias, pero si ven, deberían ver todos 8 preguntas y ustedes aquí pueden ir eligiendo la respuesta correcta en cada una. Entonces, pasan a la siguiente página y van haciendo lo mismo con las demás. Temas generales, porque los exámenes se ven parecidos. Si una pregunta está en blanco, aquí se ve en blanco. Si en una pregunta ya puse todas las respuestas, cuando paso a la siguiente se ve en gris, ya está respondida. Si una pregunta no sé y le tengo que poner que no sé, la puedo marcar aquí a un ladito
y puedo pasar a la siguiente y entonces esa va a quedar con una marquita aquí para que no se me olvide. Y si ya llego a la última pregunta y ya terminé, le doy terminar intento. Me va a salir un resumen de lo que ya respondí, de lo que está sin responder, de las que tienen marquitas. Puedo navegar entre las preguntas aquí o devolverme aquí. Pero si ya está todo listo, puedo terminar el intento aquí a un lado o lo puedo terminar aquí. Puedo volver al intento para responder preguntas si me faltara o enviar todo y terminar. Les va a pedir una confirmación, le pueden dar enviar todo y terminar otra vez y les va a marcar inmediatamente que estaba bien, que estaba mal, que estaba parcialmente bien para que ustedes lo revisen. Si por error se salen y quieren volver a entrar, la vuelven a buscar y ahí les va a aparecer y ahí pueden entrar otra vez a la revisión del intento si no lo han terminado, continuarlo. Entonces, empiecen a hacer esta práctica, chicos, y me dicen si hay alguna consulta conforme la van haciendo. Para no grabar tiempo en blanco, porque van a estar haciendo la práctica, voy a finalizar esta llamada aquí. Igual tienen el enlace, es el mismo, le dan clic otra vez y entran y vamos viendo las preguntas que salen mientras van haciendo la práctica, ¿ok? Voy a finalizar esta para de una vez subirlo a YouTube y de una vez abro la siguiente llamada. Le dan clic al enlace que está en la sección de avisos del aula virtual.